Hola, ¿cómo están todos? Hoy quiero hablar de mi defensa de tesis para optar al grado de magíster. Y esto tiene que ver con respecto a la aplicación del decreto 67 en el aula. Entonces, esto es un pequeño resumen en donde quiero ver cómo presentar en el fondo, cómo aplicar el decreto 67 de manera actual, de la manera lo más tangible posible. Ahora, igual un detalle importante es que bueno, yo, como lo he comentado antes, trabajo para una ATE, realizamos capacitación a colegios con respecto a estos temas, pero sí la capacitación no es algo, y bueno, especialmente con el decreto 67, no es algo que genera un cambio de la noche a la mañana. Hay un libro bien famoso que me gusta dice, el título es No se puede enseñar a un niño a andar en bicicleta en un seminario. Y en el fondo un poco la misma lógica, porque la capacitación, a pesar de que te puede dar estrategias para aplicar rápido, hay una parte que es de eso, que tiene que ver con eso, pero una gran parte es que el PME, el Plan de Mejoramiento Educativo, lo que busca es, en el fondo, trazar una ruta a largo plazo, a 4 años. Y entre esos 4 años, y que en realidad los procesos educativos incluso son más largos, lo que buscamos es generar cambios de largo plazo y la capacitación es un proceso programado dentro del año, donde se van haciendo ajustes, se van abordando perspectivas. Entonces, dentro de esto, el decreto 67 lo que busca es, en el fondo, comenzar un proceso de cambio de cultura evaluativa, porque esto parte del 2018 y bueno, obviamente tuvimos un contexto de estallido social, pandemia, pasamos a clases en línea y bueno, luego retomamos alrededor del 2022-23, ya se empezó a retomar gran parte de la situación normal con respecto a la educación, hasta como estamos hoy. Entonces, estamos en un proceso de cambio de cultura educativa y con respecto al decreto 67 es un cambio en la cultura evaluativa, que es un proceso de largo plazo. Por cambiar a un proceso que lo que busca el decreto 67 es transformar la evaluación en un proceso de aprendizaje. Y eso no se logra de la noche a la mañana. O sea, es un proceso de cambio de largo plazo, a través de diferentes estrategias, de diferentes planificaciones, medir resultados, aplicar al contexto que corresponde. Entonces voy a hablar acá, y que espero que le sirva a algún profesor o a algún colegio, cómo aplicarlo de manera práctica, una estrategia global, simple. Un poco vamos a partir con la primera parte que es el contexto. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? La primera etapa es el abordaje del tema. Lo que buscamos, como dije, es cambiar la cultura evaluativa. Entonces, ¿quién es el primer actor que interviene? Es el equipo. Los cambios pasan primero por el equipo administrativo. UTP, convivencia escolar, director, subdirector. Todos tienen que, en el fondo, dentro de la planificación anual, empezar a integrar aspectos de evolución en este proceso de mejora en el proceso evaluativo. Y dentro de este proceso viene la contextualización, porque todos los establecimientos viven una realidad diferente, porque sí, a pesar de que tenemos planes que son generales, que vienen dictados en planes y programas de Mineduc, buscamos un contexto y cada proyecto educativo es diferente. Entonces, la toma de decisiones pedagógicas en base a la cultura evaluativa existente, que es la cultura evaluativa que ya tenemos un proceso de evaluaciones sumativas, y buscamos aspectos, qué es lo que queremos potenciar, qué es lo que queremos eliminar también, qué es lo que queremos aumentar, qué es lo que queremos descartar y qué es lo que queremos crear dentro del proceso evaluativo. Entonces, este es un proceso donde el equipo directivo cumple un rol fundamental. Y aquí pasamos a lo que es la implementación, que sería la evaluación formativa, que sería una de las aplicaciones, que en el fondo lo que busca es la importancia de la retroalimentación y el acompañamiento en el proceso evaluativo. Lo que buscamos es que el alumno mejore el aprendizaje, que esto se transforme
en un proceso no sumativo, que sea un proceso evaluativo donde el alumno aprenda. Y finalmente pasamos a las tácticas, que ahí es donde entran las rúbricas, pautas de cotejo y la implementación dentro de todo. Entonces, la estrategia para aplicar el decreto 67 hoy en día, que es la que yo postulo acá, es un proceso de cambio de largo plazo, como dije, porque no se puede generar un cambio que generaría un shock si tú pasas de la evaluación sumativa a la formativa inmediatamente. Pero sí, este es un proceso, un concepto que se puede ir, que va evolucionando a través del tiempo. Entonces, ¿cómo se hace esto, el proceso evaluativo? Lo primero está el diseño evaluativo. ¿Qué es lo que buscamos en la evaluación? Dentro de la planificación tenemos que optar por la recolección de evidencia dentro del proceso de aprendizaje. Y aquí tenemos que considerar la neurodiversidad de cada estudiante y la diversificación de los estudiantes. ¿Qué significa eso? La neurodiversidad tiene que ver con las capacidades de cada estudiante. Y por otro lado, las capacidades, las aptitudes y todo lo que las fortalezas y debilidades de cada individuo. Y la diversificación de estudiantes tiene que ver más con el contexto social, familiar, qué contexto tiene cada estudiante. Ahora, obviamente en la práctica esto no es tan simple porque todos los estudiantes viven realidades diferentes y dentro de la planificación que toma mucho tiempo, lo que buscamos es empezar a considerar aspectos, bueno, ya se hace en muchos colegios, pero sí buscamos comenzar a integrar dentro de la planificación la neurodiversidad, o sea, qué alumnos tienen necesidades especiales. Bueno, mucho de eso que ya se hace. Pero lo que me refiero es que en el decreto 67 empezamos a transformar todo el proceso evaluativo en considerar a estos alumnos y sus diferentes necesidades. Entonces es importante ver una forma, dependiendo de la realidad de cada colegio, cómo tú puedes, dentro del espectro de curso, ir considerando diferentes variables al momento de diseñar la evaluación. Y cómo vas a recolectar la evidencia, que es súper importante. Eso va al principio. Entonces, una vez hecho eso, pasamos a la segunda etapa, que sería transformar este proceso que tenemos de evaluación sumativa a un proceso mixto, que sería evaluación formativa y sumativa. Y aquí lo que buscamos es diversificar la evaluación y articular los aspectos formativos con los sumativos, porque como yo dije, no podemos hacer el cambio inmediatamente. Tiene que ser un proceso. Entonces empezamos con la articulación. Y por otro lado, pasamos como tercer punto a la articulación didáctico-evaluativa, que es otro aspecto para potenciar en el fondo esta nueva forma de evaluar. Y aquí ajustamos a los aspectos curriculares, que es fundamental. Una vez hecho eso, dentro del proceso educativo, vamos a obtener evidencias de aprendizaje. Y aquí donde tenemos, en el fondo, que alinear los aprendizajes en base a las evidencias que vamos obteniendo. Porque este es un proceso también donde el colegio en sí es un proceso que evoluciona. No es como blanco y negro. Esto no es algo que está como escrito en piedra tampoco. Se va moldando a través del tiempo. El quinto punto es actualizar la planificación. Una vez que ya tenemos datos, que podemos sacar una conclusión, podemos empezar a explorar podemos tomar decisiones, qué trayectorias de aprendizaje vamos a tomar, con las que vamos a continuar y obviamente adaptaciones curriculares. Y ahí empezamos a pulir este proceso evaluativo dentro del año. Y finalmente, potenciar la retroalimentación, que sería el último paso, que es en el fondo el corazón de la evaluación formativa, que es evaluar los procesos, los progresos, logros y ya lograr una integración de la evaluación sumativa con formativa. O sea, al final de todo este proceso ya deberíamos estar logrando en el colegio o si eres profesor, estar como logrando estrategias de integrar estos conceptos. Y mediante obviamente el objetivo de conseguir una mayor retroalimentación en el proceso evaluativo, para ir migrando a transformar estas evaluaciones que están netamente como de áreas duras de un concepto sumativo a un proceso más formativo. Y esto se hace resumiendo un poco con el equipo directivo. Los docentes tienen una participación fundamental, la planificación anual
y las planificaciones programadas y la capacitación programada. Entonces, en resumen, bueno, partimos con, voy a repetirlo, diseño evaluativo, articulación de la evaluación formativa y sumativa, articulación didáctico-evaluativa, tomamos evidencias de aprendizaje, actualizamos nuestra planificación y finalmente obtenemos potenciamos la retroalimentación. Así vamos evolucionando en un proceso evaluativo que logre integrar estos conceptos. Esta es una estrategia bien a grandes rasgos. La asesoría siempre se hace uno a uno porque cada establecimiento es diferente, pero es una guía que puede servir para docentes o algún colegio para que empiecen a integrar estos conceptos. Espero que les sea de utilidad a alguien y cualquier cosa me dejan un comentario.